Angie, ¿el holocausto es energía de Amalek o de Satán? Entiendo que el Satán trae enseñanza y superación de obstáculos, dificultades y el dolor que nos presenta. Bueno, indudablemente es Amalek, pero fíjate qué curioso, no fue Amalek en todos los casos, porque si nosotros hacemos el análisis de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, él salió de los campos de exterminio creando la logoterapia y entendiendo de que la persona en esas condiciones inclusive podía encontrar el sentido de la existencia. En las peores condiciones, donde parecía que nada tenía sentido, él entiende que ahí se puede encontrar el sentido. Entonces, lo que parece que queda claro es que mucha gente, los sobrevivientes sobre todo, pudieron continuar, porque la gran pregunta es cómo continuaron, ¿no? Es decir, mucha gente se suicidó porque ya no le quedaba a nadie, porque no pudieron resistir. Pero hay un poder que es el poder de la emuná, que es la confianza más allá del mal absoluto. Entonces, Amalek, tenemos una ventaja con Amalek que, aunque lo destruya todo, al final se destruye a sí mismo, porque no puede soportarse. Pero es Amalek, lo que pasa que para algunos casos si hay gente que sobrevive a esto, puede ser Satán. Es decir, puede ser que encuentro el sentido de mi vida a pesar de lo que Amalek aparentemente me quiso hacer porque quiso destruirlo todo, y yo lo puedo tomar como Satán porque es un obstáculo muy grande que yo lo he podido superar. Así que yo te diría que no en todos los casos es Amalek lo que parece Amalek. En algunos casos es Satán porque desafía a la emuná a fortalecerse más. Angie, ¿la energía de Amalek viene de Dios o es un error de la matriz, por decirlo así? Si proviene de Dios, ¿por qué se aleja de la conciencia de Él? Lo que pasa que cuando Dios crea la realidad del universo, crea con una condición que es muy importante, que es la condición de la independencia. Nosotros nos creemos independientes, es decir, cada uno de nosotros tiene una identidad, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, Angie tiene la suya. Entonces nadie piensa, bueno, Dios se reviste en mí. La gran mayoría, la gente dice yo, la gente tiene su propia identidad en esta realidad. El problema de tener una identidad en esta realidad es que en algún momento esa identidad pueda pensar que es lo único que existe. Es decir, que la identidad de alguna manera sea tan brutalmente egoica, tan brutalmente identitaria, tan desconectada de la matriz, que entonces pueda aparecer Amalek convencidos nosotros de que no hay matriz. Entonces, esto es como la única forma de que en el sistema exista la ilusión del libre albedrío, es que se pueda también negar a la matriz, que se pueda negar a Dios. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar, por ejemplo, una madre o un padre. El hijo le puede negar, le puede decir un hijo, un padre, no te hablo más. Pero la pregunta es, ¿ese padre no va a seguir siendo su padre? Va a seguir siendo su padre, aunque el hijo no le hable más. Entonces, hay una situación como muy extraña y es, la negación del hijo al padre no anula la categoría de padre, aunque el hijo se distancie. Entonces, alguien se quiere distanciar de la matriz o puede decir no existe el padre, no existe la matriz, y pero en el ADN del propio hijo sí que existe la información de la matriz. Entonces, el tema de la divinidad es un tema muy curioso porque en realidad la divinidad está en el ADN de toda la realidad. No es que voy a creer o no creer. Yo puedo decir no creo en Dios. Y bueno, no hay problema, usted no cree en Dios. ¿Cuál es el problema? Puede estar tan tranquilo por ahí, ser una excelente persona, pero su energía, aunque usted no crea en Dios, viene de una matriz. Entonces, la cuestión de la divinidad es experiencial, no es de creencia. El amigo, el hijo puede decir, no creo en mi padre. Bueno, no crees en tu padre, pero el padre existe. Entonces, en la naturaleza hay, diría Aristóteles, una causa primera, se diría en filosofía, ¿no? Y la causa primera es la Ein Sof, es la matriz. De ahí a que creas o no creas es un problema, es lo mismo que dos personas que estén debatiendo si existe o no la ley de la gravedad.
Tú puedes decir, mira, Mario, yo no creo en la ley de la gravedad, y yo te digo, bueno, Gloria, tú puedes no creer en la ley de la gravedad, pero es todos los días que caminas la ley de la gravedad, es una experiencia. Por lo tanto, hay una realidad que es no interpretable. ¿Qué es? Hay una realidad que no es interpretable. Es decir, la ley de la gravedad no es interpretable, es la ley que es. Entonces, yo creo que justamente las creencias hacen distorsionar todo porque la idea de Dios la hacen interpretable. Y la idea de Dios no es interpretable, es experiencial, es lo que es. Angie, ¿los demonios y entes de baja energía serían parte de Amalek o de Satán? No, son parte de Satán, son parte de Satán. Amalek es una desconexión. Amalek directamente es una desconexión, una energía que quiere destruir la materia, porque entiende que la materia es lo único que existe. Jimena Calderón, ¿el árbol de la vida tiene alguna explicación respecto a la simbología masónica? En cierto grado de la masonería hay mucha conexión con el árbol de la vida. ¿Puedes hacer una analogía si tienes algún conocimiento de cómo entró esto a la masonería? Bueno, en principio decir que en la escuela nosotros tenemos un curso grabado de uno de los maestros de la escuela, que es Masonería y Cábala, donde yo se lo puedo recomendar, donde es un masón activo en una logia y estudiante avanzado de Cábala, porque terminó la primera generación de maestría. Y vuelvo a reiterar, él como maestro de la escuela tiene un curso grabado que yo lo recomiendo y donde ahí hay mucha más información de la que yo le puedo dar. Ahora, indudablemente la masonería es un tipo de mística judía, tomando el Templo de Jerusalén como la base fundamental de su simbología, donde yo he participado. Yo no soy masón, pero he participado de alguna conferencia en algunas logias que me han invitado. Y yo he visto, por ejemplo, banderas de las tribus de Israel, he visto la estructura del templo de Jerusalén, porque ellos hablan mucho del templo simbólico. Entonces, yo te diría que la masonería plenamente es mística judía, plenamente es mística judía. Ahora, cómo la mística judía llegó hasta ahí es un gran tema, ¿no? Porque el origen de la masonería todavía sigue siendo muy debatido, muy debatido. Todo el mundo habla de los constructores de la Edad Media, pero como logias aparecen, parece que en el siglo XV, XVI. Entonces, ¿pudieron muchos cristianos haber estudiado Cábala y filtrar esa información en el mundo cristiano y haber creado la masonería? Y es posible, es posible. Tiene mucho, mucho sentido de que cristianos a nivel de conciencia bastante avanzada hayan dicho, bueno, hay un gran arquitecto universal con una conciencia única, sobre todo tomando en cuenta las guerras de religión que hubo en Europa entre el siglo XV y XVI, y XVII también, hasta la Paz de Westfalia de 1643, donde seguramente muchos cristianos dijeron, no, no, somos, creemos en Dios, pero no, nos apartamos de lo religioso, porque la masonería es esto. Pues, al principio se apartó de lo religioso. Entonces, se ve claramente muchos elementos místicos. Te vuelvo a reiterar, en las teñidas, las banderas, el gran maestre, las columnas del templo, ¿no? De Jaquín y Boaz. Hay muchos elementos. Yo creo que tendría que hacer este curso la persona que pregunta, porque ahí hay mucho, mucha más información de un masón activo. Yo no soy especialista. María Eugenia, ¿cómo identifico los dogmas de la Iglesia que no me permiten crecer en conciencia? ¿Cómo trabajo esto? ¿Por qué me pasan cosas tan malas? Malas personas a mi alrededor. Siento que soy una persona buena. Bueno, en principio yo no diría cuáles son los dogmas de la iglesia, yo diría todos los dogmas y no de la iglesia. Todos los dogmas de cualquier religión son un problema porque son afirmaciones no comprobadas de las cuales uno no duda y no pasibles de interpretación. Es decir, todo dogma de alguna manera es una limitación al crecimiento. Entonces, mi primer consejo es que trate de destruir esos dogmas, anularlos porque le impide el crecimiento.
¿Por qué motivo uno a veces tiene en la vida personas que le hacen daño? Y básicamente para aprender. Con el tiempo, lo que uno sucede, por lo menos me sucede a mí y a mucha gente que yo conozco, es que cuando alguien ya percibe que viene el mal, lo identifica muy, muy rápido. Pero seguramente la persona que hizo esta pregunta debe ser joven y todavía no tiene esa identificación tan gran, tan rápida. Pero el campo intuitivo se amplía y la posibilidad de comprender quién está desequilibrado y me puede llevar a mi desequilibrio a mí, porque el desequilibrio te arrastra a sus desequilibrios, ¿no? Esos desequilibrados. Entonces, yo le diría que se proteja a esta persona, que aprenda a protegerse y que aprenda a cuidarse, es decir, que aprenda a que no puede estar con todo el mundo, que tendría que discriminar, clasificar quién es la gente que le conviene para que ella pueda crecer. Marcela, ¿qué aporta la Cábala a la educación sexual integral de los niños? Se sexualiza a nivel mundial a temprana edad. Pero Nosotros tenemos un curso de Rosa Cohen, de los niños y la cábala, y también otro de Verónica Yankelevich, que es sobre los adolescentes y la cábala, de cómo la cábala les hace pensar y les hace de alguna manera dominar esa sexualización, ¿no? Esa fuerte sexualización tan temprana. La realidad no es que solamente hay una sexualización temprana, hay como una especie de ansiedad global con respecto al joven. Es decir, el joven no es que solamente está a velocidad con la sexualización, está a velocidad en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo la tecnología nos empuja a todos a tener esa velocidad. Entonces, yo particularmente diría que el trabajo de conciencia con los jóvenes es el más bonito porque uno puede arreglar las cosas antes de que se tuercen definitivamente. Porque ya cuando uno es más grande es muy difícil hacer cambios. Se pueden hacer, pero son más difíciles. Entonces, tratar de que el joven entre en cuestiones de conciencia, yo creo que se va avanzando. Yo veo jóvenes, por supuesto, siempre hay jóvenes que están fuera de todo y no les importa nada, ni valoran nada, pero esto como todos los seres humanos. A mí me preocupa más que la sexualización de los jóvenes el vacío existencial prematuro. Yo es ahí donde veo más problemas en el futuro que en la sexualización. Porque al final la sexualización es como un tema que ya aburrió a los jóvenes. Quizás en nuestra generación todavía sigue siendo algo, el gran tema, pero ya creo que a los jóvenes en cierto modo están un poco más allá de este punto. Yo creo que es el vacío existencial el problema que tienen los jóvenes más que la sexualización. Es mi percepción de la realidad hoy. Antonio, ¿hay diferencia entre trabajar el árbol de la vida de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Sí, claro, hay que trabajarlo también de arriba hacia abajo, porque lo que viene de arriba es la potencia de lo que tenemos. Es muy bonito trabajarlo de arriba hacia abajo, de cómo va bajando. Es decir, por ejemplo, el símbolo de Binah como madre arquetípica, qué relación yo tengo con mi madre, y la Binah me influencia en Tiferet, y cómo la Tiferet se puede debilitar de acuerdo a una madre castradora, por ejemplo. Entonces, la Tiferet se siente con culpa o siente que tiene baja autoestima y eso es trabajar de Binah para Tiferet, por ejemplo. Entonces, para mí es muy importante trabajarla en ambas direcciones. Además, creo, Mario, que la persona también cuando ya se conecta y siente que hay un Dios creador, eh, le da como luz en el camino, le da esperanza, le da la posibilidad de sentir de que a pesar de que él no maneja la naturaleza ni los sucesos, eh, hay una alternativa que es espiritual, que es totalmente eh, sin sustancia, pero que está que uno la siente. Así es, totalmente, totalmente de acuerdo contigo.